Buenas tardes. Listo, ya me dirá Luis si estamos listos para empezar. Creo que ya. Eh, no sé si ya comenzamos. Perfecto, pues muchas gracias eh, por estar el día de hoy aquí en esta sesión. Para mí es un gran gusto poder participar en esta serie de conferencias, ¿no?, del seminario organizado eh, por el grupo de emanaciones plotinianas. Eh, digamos, la invitación me la hicieron hace bastante tiempo y tenía muchas ganas de poder participar en este encuentro. Eh, Probablemente la idea original era que tuviéramos esta sesión en la Facultad de Filosofía, nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero bueno, la contingencia que de todos es conocida ha ido moviendo a todas las actividades hacia hasta estas plataformas en línea que, digamos, no nos da la oportunidad de encontrarnos cara a cara en persona, pero también nos abre la posibilidad de encontrarnos con otros públicos y ampliar el diálogo hacia más personas, lo cual también tiene su lado interesante, ¿no? Y pues nos da mucho gusto poder sumarnos a este gran esfuerzo que ha hecho el seminario encabezado por Luis Gutiérrez, a quien le agradezco que me haya dirigido esta invitación, obviamente a todos los participantes en el seminario, ¿no?, que es un grupo muy entusiasta de gente que está trabajando alrededor del neoplatonismo y de la filosofía antigua, y que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Lo cual, pues yo creo que a todos nos gusta, a toda la gente que nos dedicamos a la filosofía antigua en México, pues nos parece muy interesante que vayan apareciendo este tipo de iniciativas, ¿no?, en donde haya más espacios de diálogo para hablar de temas que son de interés para todos, ¿no? En fin, yo el tema del que voy a hablar con ustedes tiene que ver con una de las fuentes más importantes para el neoplatonismo, que es Platón y Aristóteles, y particularmente sobre su teología, ¿no?, la teología platónica y la teología aristotélica, que ejercieron una gran influencia en el neoplatonismo, ¿no? Una manera de explicar el fenómeno del neoplatonismo es precisamente como un proyecto que tenía, entre otras finalidades, la articulación o la armonización o incluso mostrar la sinfonía, ¿no?, como dice Simplicio, de Platón con su discípulo Aristóteles, ¿no? Y eso fue parte nuclear del proyecto neoplatónico. Entonces, de lo que aquí vamos a platicar a lo largo de esta hora y 20, que comentemos el asunto, es precisamente sobre estos temas, ¿no? Yo preparé una presentación que es un poco larga, que en los comentarios pueden encontrar para descargarla y para poder seguir más fácilmente esta exposición, y que, digamos, tiene algunos de los textos que yo voy a glosar, o de los textos sobre los cuales yo voy a comentar en mi presentación, y eso les puede servir de guía para mi exposición, ¿no? Es un poco larga, preferí dejarla así pensando en que es un material que se puede quedar a disposición de la gente interesada para encontrar esos lugares, ¿no? Si la presentación lo hubiera proyectado aquí, probablemente no hubiera incluido tantas diapositivas, ¿no? Porque, digamos, corríamos el riesgo de llevar a alguien a eso que suele llamarse la muerte por PowerPoint, ¿no?, que es cuando uno oye esas exposiciones llenas de presentaciones y de slides y que parece que nunca terminan, ¿no? Entonces, pero digamos, esta presentación es un poco larga, pero más pensando en que sea un material que pueda servir después a algunos, y yo también quedo a disposición
de las personas que estén interesadas en profundizar más sobre alguno de los aspectos que yo voy a comentar en mi exposición, ¿no? Digamos, uno de los retos, ¿no?, a los que yo me tenía que enfrentar al momento de preparar esta exposición era, digamos, el público hacia el cual dirigir mi, digamos, el comentario, la conferencia que yo preparaba, ¿no? Y obviamente me aparecían muchos públicos en el mapa, ¿no? Obviamente los participantes del seminario de emanaciones plotinianas, los estudiantes de filosofía en general, los colegas que también se dedican a estas materias, público interesado o iniciado ya en la filosofía o simplemente que tiene un interés, digamos, por una cultura general entre, digamos, lo cual implica tener intereses, por ejemplo, también en el ámbito de la filosofía y de la filosofía antigua. Colegas que también saben mucho más que yo sobre el tema, ¿no? Algunos de los cuales ya me han antecedido en este ciclo de conferencias, ¿no? Como mi maestro, el doctor José Molina, ¿no? Y otros que también ya han participado y vendrán. Entonces, bueno, hice una presentación que pretende dialogar con varios públicos, ¿no? O sea, voy a hacer una explicación general de la teología platónica y la teología aristotélica. Voy a mencionar algunas de las discusiones especializadas que hay sobre el tema, aunque tampoco podré extenderme mucho sobre esas cuestiones, y trataré de dar el contexto, el mayor contexto que pueda a esas doctrinas, ¿no? En aras de la comprensión, y bueno, y espero poder de esta forma entablar un diálogo con más públicos y con más personas, ¿no? Pero bueno, sobre eso iremos avanzando. Otra cosa que quería comentar es, bueno, como todo el mundo ha visto, pues esta nueva realidad en la que nos encontramos de la proliferación de videoconferencias por todos lados ha dado lugar a un montón de escenas de humor involuntario, ¿no?, alrededor de las videoconferencias. No sé si va a ser mi caso en la próxima hora, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? La ventana de mi estudio da hacia la calle, entonces en cualquier momento puede aparecer alguien vendiendo tamales oaxaqueños o ropa, o hay una banda de música que suele venir entre 2 y 4 a tocar en la calle, entonces puede ser que haya una música de fondo o por lo menos unos pajaritos que se oían hace un rato, ¿no? Pero bueno, eso es, me excuso de antemano por cualquier cosa que pueda interrumpir o distraer la exposición, ¿no? Entonces, para quienes puedan ver la presentación que subí a la plataforma, o que pueden encontrar como documento compartido, bueno, podrá ver que digamos, la exposición se va a centrar sobre todo en dos grandes autores, que son Platón y Aristóteles, y que mencionaremos también algunas referencias a Plotino y a otros autores neoplatónicos que dialogaron directamente con estos autores en el esfuerzo que ya comentábamos para articular el platonismo con el aristotelismo, ¿no? Las obras que yo voy a comentar principalmente en el caso de Platón son el diálogo conocido como el Timeo, ¿no?, que es un diálogo fascinante por muchas razones, entre ellas porque expone lo que podríamos llamar la filosofía de la naturaleza de Platón, y digamos, otro libro que también vamos a revisar es el libro 10 de las leyes, que es también una obra monumental de Platón, ¿no?, ya de madurez, en donde Platón da algunas pistas muy importantes acerca de su posición acerca del teísmo filosófico, ¿no? Y digamos, son dos obras con las que la tradición occidental ha dialogado durante siglos, ¿no? Y podemos encontrar comentarios, o sea, hay bibliotecas que se podrían llenar solo de comentarios a estas obras de Platón, igual que a las obras de Aristóteles, ¿no? Yo sobre todo me voy a referir a los últimos libros de la física, ¿no?, que como saben es un tratado acerca del movimiento y acerca de la naturaleza
de Aristóteles, y al libro 12 de la metafísica, el famoso libro Lambda, en el cual Aristóteles hace una de las formulaciones más conocidas acerca de su teología, ¿no? O de lo que podemos llamar su teología. Aunque voy a mencionar por qué me parece que leer el libro Lambda sin tener presente el libro 8 de la física de Aristóteles nubla mucho la comprensión que podemos tener del libro 12 de la metafísica, ¿no? Pero bueno, sobre eso yo iré avanzando. Si alguno quiere hacer preguntas durante mi exposición, hay un chat en el que, digamos, si alguien plantea una cuestión, yo puedo verla. Algunas, si son sobre lo que yo voy exponiendo directamente y conviene aclararlo, de una vez la respondo, y si no, también hacia el final de la sesión podemos dejar un espacio para preguntas de inquietudes que digamos, las personas que escuchen la sesión quisieran comentar, ¿no? Pero bien, en lo que concierne a Platón, ¿no? Quisiera dedicar la primera parte de mi exposición a comentar la teología platónica. Si pueden seguir la presentación, en el slide número 3 aparece dos de los textos con los que Platón comienza a introducir el tema del origen del cosmos, ¿no? O sea, hay un contexto general en el diálogo en donde se tratan varias cuestiones, donde aparecen algunas referencias a la República, y después aparece este tema que tiene tintes más bien cosmológicos, ¿no? Y en ese, digamos, en ese apartado del diálogo en el cual Platón ya mira más hacia la naturaleza y en donde nos expone una cosmología, encontramos dos argumentos, ¿no? Que, digamos, serían el punto de partida para su teología, ¿no? Para lo que podríamos llamar su teísmo, ¿no? Y si los pueden ver ahora mismo en el slide número 3, el primero es este pasaje en donde Platón simplemente establece que el universo es algo generado, ¿no? Dice, y el argumento que da es muy interesante porque digamos, es un argumento que genera un precedente muy importante en la historia de la filosofía, porque es un argumento que va después a sufrir muchas transformaciones, tiene una recepción muy interesante, que recibe distintas reconstrucciones en la Edad Media, obviamente en la misma antigüedad o incluso en la filosofía contemporánea, ¿no? Y es este argumento según el cual Platón, voy a citar brevemente el pasaje al que hago referencia, dice que el universo es generado porque es visible y tangible y tiene un cuerpo. Y tales cosas son todas sensibles, y lo sensible, captado por la opinión, unida a lo sensible, se mostró generado y engendrado, ¿no? Entonces, si uno quisiera reconstruir ese argumento, yo intento hacerlo en el slide número 4. Tenemos dos premisas que aparecen como base, que son la tesis según la cual lo que es sensible, visible y tangible y que tiene un cuerpo es algo generado, el cosmos es sensible y tiene un cuerpo, por lo tanto el universo es generado, ¿no? Digamos, o sea, Platón es consciente de que no tenemos una experiencia completa y de golpe acerca de todo el cosmos, pero digamos, sí se puede decir, o hay buenas razones para decir que el cosmos es algo sensible, ¿no? O sea, que podemos percibir el cosmos. Y normalmente, ¿no? Platón, a partir de una generalización que hace, dice, lo que es sensible se nos muestra siempre como algo generado, ¿no? Entonces, dado que lo sensible es generado y el cosmos es algo sensible o perceptible, entonces tenemos que decir que el cosmos o el universo es algo generado. Y a eso continúa con otro argumento según el cual todo lo generado debe serlo por una causa, ¿no? Aquí Platón apela al principio de causalidad, ¿no? Después de haber concluido que todo lo generado, de que el cosmos es algo generado porque es algo sensible, ahora introduce el principio de causalidad, según el cual todo lo generado es generado por alguna causa y por lo tanto el cosmos tiene que tener una causa, ¿no? Y ahí introduce una cláusula que es muy interesante, sobre todo
como clave de interpretación del diálogo, ¿no? Porque Platón, en ese punto, después de haber concluido que el universo es algo generado y que todo lo generado debe serlo por una causa y por lo tanto el cosmos la tiene, dice que descubrir al hacedor y padre de este universo es difícil, ¿no? O sea, la investigación acerca del padre del universo es algo difícil. Pero, añade Platón, comunicárselo a todos es imposible, ¿no? O sea, Platón siempre tiene estas ambivalencias o estas posturas, o introduce estas posturas que suelen ser que suelen introducir tensiones en el diálogo, ¿no? O en su doctrina, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues podemos decir que Platón advierte que la investigación acerca del origen del cosmos es muy difícil, pero también introduce, al menos como una posición dentro del diálogo, que comunicárselo a todos es algo imposible, ¿no? Y sobre eso se ha discutido mucho, pero quizá una de las tantas cosas que se pueden decir al respecto es que eso nos da una referencia o nos da una clave acerca de las pretensiones que tiene el diálogo, ¿no? En otros pasajes Platón va a insistir en que a lo más que aspiramos en un discurso acerca de la naturaleza es tener una explicación verosímil, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la manera en la que Platón introduce el tema, ¿no? Entonces, tenemos ya, digamos, dibujada su postura sobre el tema, que es el establecer que el cosmos debe tener una causa, porque el cosmos es algo que podemos percibir y todo lo que percibimos o todo lo que es sensible y tiene un cuerpo suele tener una causa o vemos que tiene una causa, y que al ser el caso del cosmos también tenemos que presumir que la tiene. Ahora, descubrirla es difícil y comunicársela a todos, según Platón, es imposible, ¿no? Avanzando un poco más en esa línea argumentativa, quien tenga acceso a la presentación puede ver el slide número 5, en donde se recogen algunos de los textos que, que presentan la postura de Platón al momento de explicarnos cómo es que se dio ese origen del cosmos, ¿no? Y hace un relato muy interesante que también sobre el cual ha corrido mucha tinta en la historia de la filosofía, ¿no? Ya les decía, ¿no? Los comentarios que hay en esto en la antigüedad, en la Edad Media, ¿no? Incluso en el mundo contemporáneo es para llenar bibliotecas enteras, ¿no? Pero, digamos, aquí lo que hace Platón es digamos, una narración, incluso una narración diacrónica de cómo se va dando el origen del cosmos, ¿no? Y eso es importante por distintas razones para entender el alcance de su postura. Entonces, Platón lo que nos cuenta en el primer pasaje que aparece recogido en el slide número 5 de la presentación, lo voy a citar brevemente, es que dice que como el Dios quería que todas las cosas fueran buenas, ¿no? Obviamente eso pues tiene resonancias de distinto tipo para un oyente occidental, pero bueno, dice Platón, como el Dios quería que todas las cosas fueran buenas y no hubiera en lo posible nada malo, en lo posible, eso es muy importante en el caso de Platón, ¿no? En lo posible no hubiera nada malo, tomó todo cuanto era visible, que es visible, que se movía sin reposo de manera caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden, porque pensó que este es en todo sentido mejor que aquel, ¿no? Entonces tenemos, digamos, tres ideas que son interesantes de destacar, ¿no? Por un lado está esta idea según la cual el dios platónico quería que todas las cosas fueran buenas, y que en la medida de lo posible no hubiera nada malo, ¿no? Pero, digamos, como les decía, esa cláusula de en la medida de lo posible es importante, porque obviamente este dios, igual que el dios de Aristóteles, no es un dios omnipotente, ni mucho menos, pero sí quería que todas las cosas fueran buenas, ¿no? Esa es la primera idea a destacar. La segunda es que había una especie de caos precósmico, ¿no? Que es muy interesante todo lo que se ha escrito acerca de ese estado originario, ¿no? A partir del cual el cosmos se genera, y que para muchos piensan que es el antecedente de la materia prima aristotélica, otros lo han reconstruido en la línea de, por ejemplo,
el antecedente más importante, o uno de los antecedentes más importantes de la noción de espacio, ¿no? Algunos comentaristas neoplatónicos avanzaron en esa dirección. eh, y, eh, y bueno, además de que Dios quería que todas las cosas fueran buenas, pero había un caos precósmico, hay una acción sobre ese caos precósmico, ese movimiento desordenado, que da como resultado el orden, ¿no? O sea, esa es la intervención de ese Dios que quería que todas las cosas fueran buenas, arroja como resultado el orden, el cosmos, ¿no? Ya como, digamos, algo más cercano a lo que nosotros podríamos conocer, porque el orden, dice Platón, en general es mejor que el desorden, ¿no? Pero, ¿en qué consiste ese orden que resulta de la acción de Dios sobre el caos precósmico? En el segundo pasaje que se recoge en ese slide, en el número 5, Platón establece que el resultado es un universo que llega a ser verdaderamente un viviente provisto de alma y razón por la providencia divina, ¿no? O sea, este Dios providente del platonismo, cuando condujo el desorden precósmico hacia el orden, el resultado que arrojó fue el diseño de un animal, ¿no? De un ser vivo al que llamamos cosmos, ¿no? Y esta idea del cosmos como un ser vivo que ha sido recreada a lo largo de la historia de la filosofía por muchos autores, es muy interesante, ¿no? Entonces dice, bueno, pues es así que el resultado de la acción divina arrojó precisamente el diseño de este animal, ¿no? O podríamos decir la creación en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, siempre, digamos, cuando los occidentales nos acercamos a estos textos, es inevitable a veces, digamos, no hacer la referencia directa o indirecta con el Antiguo Testamento, con el Génesis, ¿no? O sea, es una tentación permanente que ha estado en muchos contextos estudiada, explorada y tal, pero digamos, esto es distinto, ¿no? Porque en el caso de Platón no se trata de una creación desde la nada o ex nihilo, como sí sucede en el, digamos, en las religiones abrámicas, ¿no? O en las religiones que refieren al Antiguo Testamento, en donde en el Génesis se habla de una creación desde la nada. Y este diseño o creación en un sentido más débil es, pero digamos, como el sentido de creación que utilizamos habitualmente, que es el sentido débil, se puede hablar de eso, ¿no? De una creación de este mundo a partir de algo, ¿no? Que es como el tipo de creaciones que también para nosotros son más familiares, ¿no? Pero bueno, entonces voy avanzando un poco más en esa línea, ¿no? Platón, si pueden ver los slides, me voy un poco más rápido en esta parte, los slides número 6 y número 7, aparecen ahí una, enumero, digamos, las propiedades que Platón le atribuye al cosmos, entendido como un ser vivo, ¿no? Y entonces tenemos un cosmos compuesto de cuerpo y alma, como sería el caso de los seres vivos en general, según el cual podemos decir que está constituido de los 4 elementos, dice que es siempre joven, ¿no? Por referencia al alma del mundo, que es más vieja, porque lo viejo siempre tiene que gobernar a lo joven, es esférico, y aparece esta descripción que a mucha gente le llama la atención, ¿no? Que es el tratarse de un animal sin sentidos externos, ¿no? O sea, es un animal que no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene nariz, ¿no? Pero, digamos, porque no tiene vista, no tiene olfato, eh, y no los tiene porque Platón explica que no hay nada que ver, ni oler, ni escuchar fuera del cosmos, ¿no? Entonces sería absurdo que este animal, que es el cosmos, tuviera sentidos externos, cuando no hay algo externo que ver, ¿no? Es una visión muy teleológica, digamos, del sentido o de los sentidos externos, ¿no? O sea, si hay sentidos externos, si hay ojos dotados de vista, es porque hay algo que ver, ¿no? Pero donde no hay algo que ver, no tendría sentido tener ojos, ¿no? Y ese sería el caso del cosmos, que no tiene algo fuera y por lo tanto no tiene nada que ver, ¿no? Eh, Bien, entonces eso, digamos, respecto del cuerpo, ¿no? Y respecto del alma, pues siempre le atribuye el ser gobernante, el estar en armonía con el cuerpo, que está, digamos, en la periferia
del cosmos, que tiene una doble relación con lo corpóreo y con las ideas, pero digamos, sin duda podría decirse que es un ser vivo, ¿no? Un animal compuesto de cuerpo y alma de alguna manera. Ahora, en esa dirección, si tienen oportunidad de ver la presentación, pueden consultar el slide número 8 y el número 9, en donde aparece un pasaje que es quizá uno de los textos que más, sobre el que más he escrito del Timeo, que es el pasaje donde se introduce la noción de temporalidad, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, Platón dice algo sumamente interesante, ¿no? Que dice que es cuando el padre, o del cosmos, que era difícil de estudiar e imposible de comunicar, vio que el universo se movía como una imagen general de los dioses eternos, se alegró, ¿no? Digamos, el dios platónico estaba feliz con su creación, ¿no? Y entonces decidió hacerlo todavía más semejante al modelo, ¿no? Y para ello realizó una cierta imagen móvil de la eternidad, ¿no? Que es una de las definiciones probablemente más bonitas que hay acerca del tiempo, ¿no? El tiempo como una imagen móvil de la eternidad, ¿no? Y al ordenar el cielo, dice Platón, hizo de la eternidad que permanece siempre en un punto una imagen móvil de la eterna que marchaba según el número, eso que llamamos tiempo, ¿no? Entonces, para hacer todavía más semejante la creación al modelo, el dios de Platón introduce la temporalidad en el cosmos, ¿no? Lo cual obviamente sugiere que previa a esa introducción no existía algo así como el tiempo. Y por eso, por si quedaba duda, Platón añade uno de los pasajes que ha roto más cabezas de los intérpretes, donde dice que antes de que se originara el mundo no existían los días, las noches, los meses ni los años. Estas son partes del tiempo y el era, o sea, la referencia al pasado, y el será, la referencia al futuro, son formas de venir al tiempo que de manera incorrecta aplicamos irreflexivamente al ser eterno, ¿no? Entonces, lo que aquí Platón nos hace ver es que es algo muy interesante, ¿no? Que él nos ha contado la historia del cosmos de forma diacrónica, como si fuera una serie de eventos que se van sucediendo en el tiempo, donde nos dice, bueno, Dios quería que todas las cosas fueran buenas, entonces condujo el desorden hacia el orden, el resultado fue un animal, ¿no? Después se alegra de ver el resultado de su creación y lo quiere hacer todavía más semejante a él, ¿no? Y por eso introduce el tiempo. El punto es que todo eso que nos había contado antes, como si fuera una serie de eventos sucesivos, no podrían haber sido una serie de eventos sucesivos porque no existía la temporalidad dentro de la cual se pudiera dar la sucesión de eventos, ¿no? Y esto pues obviamente ha dado pie a una discusión entre los intérpretes muy acalorada y muy larga acerca de si hay que interpretar el diálogo en sentido literal, pero si lo interpretamos en sentido literal hay que ver cómo lidiamos con este pasaje donde Platón dice que la temporalidad no se da o se aplica solo y reflexivamente al ser eterno. Y por otro lado, si uno adopta la interpretación metafórica, es decir, bueno, no hay que tomarnos al pie de la letra la narración que nos ha hecho, más bien hay que hacer una interpretación alegórica del diálogo, está muy bien, ¿no? Y esta sería como un guiño de Platón para apuntar hacia esa interpretación alegórica, pero entonces, como en toda la alegoría o en toda metáfora, siempre uno tiene que preguntarse, digamos, qué es lo que se está representando a través de esa alegoría, ¿no? O sea, qué es lo que nos quiere contar Platón con esa alegoría, de la cual nos da una pista que no debemos interpretar en sentido literal, sino que hay algo más, ¿no? Hay algo más que la literalidad del texto. Y entonces eso hace como muy difícil leer el diálogo, ¿no? Ahora, eso tiene una recepción muy interesante, ¿no? Hay un colega mío, un exalumno que ahora sabe mucho más que yo sobre estos temas, organizó un coloquio sobre eso hace unos meses en Barcelona, ¿no? Para discutir justo ese pasaje, ¿no? Y sobre el cual ahora se está editando un volumen, que es, o sea, cómo la interpretación de este libro, perdón, de este pasaje en particular del libro,
pues genera tensiones, ¿no? Y hay que decir si seguimos o no la interpretación literal, ¿no? Daniel Vázquez está escribiendo algo sobre esta interpretación también. Sería interesante después que también expusiera algo aquí sobre este punto en particular o sobre algunos otros de Platón, pero sobre todo sobre cómo interpretar esta tensión que hay entre las interpretaciones metafóricas y literales del diálogo, ¿no? Eso, digamos, es un tema que da para mucho. Lo apunto nada más, no me voy a extender mucho más, pero sí es uno de los puntos sobre los cuales se puede discutir en el diálogo mucho más, ¿no? Pero bueno, entonces, la pregunta que nos queda es entonces, ¿qué es lo que hay que interpretar de forma literal y qué hay que interpretar de manera metafórica en este relato, ¿no? Recordamos rápidamente, es un recuento según el cual hay un Dios que quería que todas las cosas fueran buenas o que quería, quería que las cosas fueran buenas y por lo tanto condujo un desorden que preexistía al cosmos hacia el cosmos y que el resultado es un ser vivo compuesto de cuerpo y alma al que ahora llamamos cosmos y que tiene esta naturaleza compuesta, ¿no? De cuerpo y alma, que es un cuerpo que no tiene sentidos externos porque no hay nada fuera de él y que para que se pareciera todavía más al modelo original se introdujo la temporalidad, ¿no? Y que la temporalidad no, digamos, no tenía lugar antes de esa introducción y que aplicárselo al ser eterno, es decir, al Padre del mundo, es un uso irreflexivo, ¿no? Entonces, que no se puede saber, no está claro que esa reconstrucción de eventos sucesivos que nos ha dado Platón realmente haya sido así, o él creyera que realmente haya sido así, o si era una alegoría o un relato que pretende apuntar hacia algo, y que ahora hay que clarificar qué es, ¿no? Y bueno, digamos, una de las tantas formas de abordar esa discusión, no es la única, pero sí es una de ellas y es muy interesante, es referir a otros pasajes, ¿no? O confrontar estos textos con otros pasajes de Platón. Uno de ellos al que se suele acudir es al libro 10 de las leyes, que en la presentación que les mandé aparece en el slide número 11, el esquema general. El libro 10 de las leyes se discuten varias cosas, como los delitos contra la propiedad, pero también los delitos contra los dioses, ¿no? Los delitos de impiedad. Y para legislar sobre esos delitos, Platón piensa que es necesario previamente hacer una aclaración acerca de cuál es el fundamento para poder perseguir los delitos de impiedad, ¿no? Y entonces ahí lo que encontramos es una especie de refutación de cierto ateísmo filosófico que Platón identifica y que asocia sobre todo a algunos seguidores de los filósofos de la naturaleza, y abordar algunas falsas creencias acerca de los dioses, ¿no? Entonces Platón abre ahí una discusión contra los que niegan la existencia de lo divino, ¿no? Por un lado, pero también contra los que tienen falsas creencias de los dioses, ¿no? Eh, y ahí identifica dos interlocutores, ¿no? Platón, por un lado, piensa que una falsa creencia acerca de los dioses es que los dioses no intervienen en los asuntos humanos, ¿no? Se ve que es una postura que circulaba en, en el mundo griego. Y otra era que sí intervenían en los asuntos humanos, pero que podrían ser, que los dioses podrían ser sobornados, ¿no? Entonces, Platón piensa que esas creencias, ¿no? Que los dioses no existen, o que los dioses no se ocupan de los asuntos humanos, o que los dioses pueden ser sobornados, son creencias que circulan pero que son falsas, ¿no? Y sobre las cuales hay que legislar, según Platón, pero para eso tiene que haber una justificación racional, ¿no? Y en ese debate aparece algo interesante, que es su discusión con los filósofos naturalistas, a los que acusa, entre otras cosas, de hablar a sus interlocutores como si fueran niños, ¿no? Utilizando metáforas, lo cual no deja de ser una ironía en el caso de Platón. Eh, y bueno, habla de cómo hay una serie de filósofos que se presentan como sabios y que dan una explicación de la naturaleza que no recurre, digamos, a, eh,
a un principio metafísico para dar razón del cosmos. Y dice, bueno, ahí tenemos estos filósofos de naturaleza, eso aparece en el slide número 12, que dicen que todo lo que existe es obra de la naturaleza, del arte o del azar, ¿no? Que es interesante porque es una tesis que aparece también en el libro 2 de la física de Aristóteles, ¿no? Y él dice, bueno, pues entonces, digamos, todo lo que sucede por la naturaleza, por el arte, por el azar. Y, digamos, él piensa que se puede explicar la naturaleza sin un principio metafísico y que los dioses en realidad son producto del arte, ¿no? Del artificio humano, ¿no? Y que eso tiene implicaciones de carácter jurídico. Y al momento de tratar de refutar esa postura, Platón piensa que la causa, o sostiene que la causa de ese error, está en una mala comprensión de la naturaleza del alma, ¿no? En particular, a lo que se refiere a su anterioridad con los cuatro elementos, ¿no? Y ahí Platón introduce un argumento que voy a dar sus líneas más generales, que es decir que hay varios tipos de movimiento, pero que el movimiento más importante de todos, el primero, es el automovimiento, que es el movimiento propio del alma, y que dada esa anterioridad del automovimiento respecto a todos, y por lo tanto del alma respecto al cuerpo, uno puede decir que el alma es un principio anterior al cuerpo, y eso para Platón sería una especie de refutación del ateísmo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido eso puede ser una refutación, ¿no? de la postura que niega la existencia de lo divino? Bueno, una es precisamente pensando que el alma del mundo es Dios, ¿no? Para Platón, ¿no? Y eso, digamos, es una manera de releer, o nos permite releer en cierta clave el Timeo, ¿no? Veo ahora que hay una pregunta de Luis acerca precisamente de cuál es la naturaleza del demiurgo, ¿no? Entonces, acerca de quién es el Dios o quién es el Padre del cosmos, pues hay varias teorías, ¿no? Pero una es precisamente decir que es el demiurgo como un intelecto separado del mundo, otra es decir que se trata de las ideas, o bien que se trata del alma del mundo, ¿no? O sea, que el alma del mundo es el verdadero principio divino en Platón, ¿no? Entonces, que la figura del demiurgo en realidad es una figura metafórica, pero que en realidad cuando uno relee el diálogo en clave alegórica, realmente el principio que tiene prioridad es el alma, y que el libro 10 de las leyes de alguna manera viene a confirmar que el primer principio de la naturaleza es el alma cósmica, ¿no? Y que ese sería el verdadero dios de Platón, ¿no? Entonces sigue habiendo defensores de que el dios de Platón es un intelecto separado y que ese es el demiurgo, ese sería el estatuto ontológico del demiurgo. Y por otro lado está la postura que piensa que más bien, dada la referencia que hace Platón a la introducción del tiempo y a cómo hay que interpretar alegóricamente el Timeo y su refutación del ateísmo en las leyes, la conclusión a la que tenemos que llegar es que el verdadero Dios platónico es el alma cósmica, ¿no? Y que eso y con eso se puede entender mejor por qué su refutación del ateísmo filosófico está centrada en ese punto, ¿no? En mostrar la anterioridad del alma respecto del cuerpo, ¿no? Entonces no es una discusión que esté cerrada, o sea, hay, digamos, intérpretes, digamos, muy bien capacitados y, digamos, de especialistas muy connotados que defienden las dos posturas, ¿no? Y que no hay un consenso al respecto. Pero bueno, Platón frente a eso simplemente puede decir, bueno, yo les advertí desde el principio que esta investigación era difícil y que comunicarse a todos era imposible, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, un poco el cuadro que aparece de la teología platónica. Un argumento que se suele dar en contra de la posibilidad de que el verdadero Dios de Platón sea el demiurgo entendido como un intelecto separado, es que en el Timeo apareciera que el demiurgo aparece en un momento dado y después desaparece, que es un intelecto que interviene y luego desaparece. Y curiosamente ese es un reproche que aparece en otros diálogos, como en el Fedón, por ejemplo, dirigido hacia Anaxágoras, ¿no? Que habría introducido el nous y después no se dice de qué manera el nous se mantiene como una causa dentro del cosmos, ¿no? Pero bueno, hay defensores de esta idea que no son menores. Y un aspecto interesante de la recepción de este texto es que uno encuentra entre los discípulos de Platón defensores de las dos posturas, ¿no?
Incluso en Aristóteles a veces encontramos una ambivalencia, porque hay lugares donde parece defender la interpretación alegórica y en otros lados la interpretación literal del diálogo, ¿no? Entonces, entre los discípulos de Platón encontramos tanto los que lo leyeron de manera literal como los que lo leyeron de manera alegórica, ¿no? Esa es parte de la grandeza de Platón, ¿no? Pero bueno, entonces eso, digamos, estoy presentando ahora una foto muy general, ¿no? Acerca de la teología platónica, ¿no? Que tiene, digamos, muchas lagunas y a la cual le faltan muchos matices, pero, digamos, por el espacio de tiempo que tenemos aquí no puedo entrar más a detalle, pero hay libros muy buenos sobre eso, ¿no? Hay un libro de una profesora argentina, Gabriela Carone, sobre el dios de Platón, que reconstruye muy bien todas estas discusiones, además de otros libros clásicos sobre el Timeo, ¿no? Gabriela Carone es relativamente reciente, y bueno, es un autor que se ha estudiado mucho, ¿no? También en nuestro país, ¿no? Desde la época de Eversland y después en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Panamericana y en todas las universidades, ¿no? Y en Latinoamérica no se diga. Hay especialistas muy conectados sobre el tema, sobre los cuales yo también, si alguien está interesado, después le puedo recomendar bibliografía, ¿no? Hay pasajes, digamos, hay autores digamos, hay autores sobre todos estos temas, tanto de interpretación como de recepción, ¿no? Eh, en el Renacimiento, en la Edad Media, en el mundo antiguo, ¿no? Pero bueno, me parecía que esto podía ser un mapa básico, ¿no? de la teología platónica. Hay más que decir, ¿no? Por ejemplo, su explicación de por qué Platón piensa que los dioses sí se ocupan de los asuntos humanos, ¿no? Porque pareciera que eso parece que tiene una vigencia y una actualidad notable, ¿no? Porque él piensa que una razón para creer que los dioses no se ocupan de los asuntos humanos es la existencia de las tiranías o algo, no sé si peor o igual deleznable, que es el elogio y la buena fortuna de los hombres injustos, ¿no? O sea, que al injusto le vaya bien es una razón por la que muchos piensan que los dioses no se ocupan de los asuntos humanos, porque si se ocuparan no habría esa injusticia en el mundo, ¿no? De que los hombres injustos tuvieran buena suerte y fueran elogiados, ¿no? Pero bueno, Platón da toda una justificación, ¿no? De por qué él piensa que eso no es así, que los dioses sí se ocupan de los asuntos del ser humano, porque los analoga a una especie de guardián, ¿no? Entonces dice que o sea, que solo habría que habría dos razones por las cuales no se ocuparían de los asuntos humanos. Una es por flojos o por irresponsables, o porque piensan que los asuntos humanos son irrelevantes para el conjunto, y él piensa que ninguna de las dos condiciones se cumplen, ¿no? Y que los dioses, siendo los más grandes guardianes y de las cosas más grandes, por supuesto que se ocupan de los asuntos pequeños, ¿no? De los asuntos de detalle. Entonces, por supuesto, también se ocupan de los asuntos humanos y no pueden ser sobornables, en fin, ¿no? Pero es una discusión muy interesante la que abre ahí Platón en el libro 10, y, digamos, a quien le interese, con mucho gusto yo le puedo proporcionar, ¿no? Esta información al buen amigo Roberto Casales, que aquí lo solicita, y a la buena amiga María Scanlán, que también quiere leer más sobre la teología platónica, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé si logré dar una visión muy panorámica sobre la teología platónica, que, digamos, como saben, en el neoplatonismo, pues es una de las fuentes más importantes y que es uno de los dos grandes referentes, ¿no? Al momento de intentar hacer una síntesis filosófica, en particular sobre el tema de Dios y lo divino, ¿no? Pero bueno, ahora voy a pasar a la segunda parte de mi exposición, que se refiere a Aristóteles. Y Aristóteles, como todos saben, fue discípulo de Platón, pasó alrededor de 20 años en la academia, ¿no? Uno puede decir que en un sentido no trivial es un platónico, ¿no? O sea, Aristóteles es un autor que puede ser leído
en clave platónica, más allá de todos los distanciamientos que tiene con su maestro, ¿no? Y no solo con su maestro, sino con la escuela, ¿no? Digamos, la salida de Aristóteles del liceo, no, perdón, la salida de Aristóteles de la academia no fue en los mejores términos, ¿no? No simpatizaba eh, con la decisión acerca de la sucesión, de quién se quedaría a cargo de la academia, ¿no? Y siempre tuvo distanciamientos importantes con esa escuela, ¿no? Pero en muchos sentidos, digamos, esto que estoy diciendo es una verdad de perogrullo probablemente, pero es un autor con una influencia platónica muy fuerte y que en un sentido, por supuesto, son mucho más sus coincidencias con Platón que sus diferencias, ¿no? Pero, digamos, no, las diferencias no son menores y en el tema de la teología se notan especialmente, ¿no? O sea, uno puede decir que, digamos, tienen muchas semejanzas en el sentido de que, digamos, dentro de las posturas que circulaban en el siglo cuarto antes de Cristo, eh, obviamente había filósofos que no introducieron una explicación metafísica del mundo, ¿no? Y en ese sentido, Platón y Aristóteles son muy cercanos, ¿no? Son dos autores que piensan que sí hay una explicación, o sea, que la explicación del mundo debe apelar a principios metafísicos, ¿no? Entonces, digamos, esa es una semejanza muy importante, ¿no? Y la identificación del poder explicativo de las especies o de las formas, digamos, después hay muchos matices en donde ya difieren, ¿no? Sobre dónde están las formas o las causas formales o qué papel juegan las especies, qué entidad tienen los universales. Y en el tema de Dios y lo divino se ve que Platón es un interlocutor permanente para Aristóteles, ¿no? Y muchas de sus posturas se pueden entender en diálogo, a veces explícito y en otras implícito con el platonismo, ¿no? Entonces voy a intentar hacer una explicación muy somera de la teología aristotélica, también sobre eso hay mucho que se puede recomendar, ¿no? Y sí, en efecto es un tema muy interesante, ¿no? Como bien señala Tere García Ruiz en los comentarios, ¿no? Y es muy interesante en autores de la tradición posterior también, ¿no? Como San Agustín, ¿no? Que es un autor muy estudiado por Tere, y por supuesto también a Jorge ya le haremos llegar la bibliografía, ¿no? Entonces estoy viendo aquí los comentarios antes de pasar a la siguiente parte, que no se va a ir alguno. Una recomendación para Foucault Arriola de traducciones, que eso por supuesto voy a consultar el link que manda. Luego sobre la referencia al no ser en Gorgias, eso sí tendría que pensarlo más, ¿no? Si hay una conexión entre esta, eh, digamos, entre el Timeo y el Gorgias en esa dirección, ¿no? Para no dar una respuesta apresurada, prometo revisar el pasaje para decir algo con más fundamento y con gusto le escribo a Viviana para comentar el punto, ¿no? Y a Nostalgia Azul también, que le interesa la bibliografía, ¿no? Entonces yo quizá probablemente para poner una lista de la bibliografía en el grupo de emanaciones plotinianas para que pueda ser de consulta, porque quizá, digamos, a veces entre colegas lo mejor que puede hacer uno por los demás es recomendar buenos libros, ¿no? Muchas de estas cosas he llegado también gracias a buenas recomendaciones de mis amigos, ¿no? Pero bien, entonces eso, digamos, con gusto se los voy a proporcionar. Ahora voy a pasar a la exposición de la parte de Aristóteles. Aquí es importante, quizá, si ven el slide 21, ver el contexto en el cual aparece la explicación, o algo, lo que podríamos llamar algo así como la teología de Aristóteles, ¿no? Entonces, en Platón veíamos que, digamos, el resultado de la acción divina eh, sobre el mundo es precisamente la conducción del desorden al orden, ¿no? Se trata de un Dios ordenador, providente, que intenta que el mundo sea lo mejor posible, pero no es omnipotente, ¿no? Hay unas explicaciones
súper interesantes, ¿no? De cómo se forma el ser humano en el Timeo, ¿no? Entonces, de cómo nos hicieron lo mejor que se podía con lo que había, ¿no? Y entonces les recomiendo leer los pasajes, por ejemplo, donde explica Platón cómo se forma el ser humano y sobre todo la cabeza del ser humano, ¿no? Dice cosas muy simpáticas, ¿no? Eh, pero, digamos, no es un Dios omnipotente, ¿no? Que lo pueda hacer todo. Eh, pero en el caso de Aristóteles, el fenómeno que tiene a la vista y que introduce eh, lo que podríamos llamar una teología es la explicación de algo que para Aristóteles se vuelve una parte central de su física y que va a ser una referencia muy importante en su física, en su metafísica, que es la eternidad del movimiento, ¿no? O sea, Aristóteles la física la dedica principalmente al estudio de la kínesis, al estudio del movimiento, y eso se explica desde el libro tercero de la física, en donde Aristóteles define la naturaleza, la physis, la define como el principio intrínseco de movimiento y reposo, ¿no? La diferencia entre lo natural y lo artificial es que lo natural tiene el principio de movimiento en sí mismo y lo artificial tiene el principio de movimiento fuera. Y entonces dice, bueno, dado que la naturaleza es un principio intrínseco de movimiento, para saber qué es la naturaleza hay que estudiar qué es el movimiento, ¿no? Y el libro tercero comienza desarrollando toda una teoría acerca del movimiento, de qué es el movimiento, qué acompaña el movimiento, ¿no? Y ahí aparece una explicación acerca de nociones como el lugar, el tiempo, el vacío, lo continuo, el infinito. Y al final, en el libro octavo, se enfrenta a esta cuestión, ¿no? Que aparece recogida en el slide número 21, que básicamente abre cuatro cuestiones, ¿no? Que son si en algún momento se ha generado el movimiento, es la primera. La segunda es si el movimiento está sujeto a corrupción. La tercera es si el movimiento no está sujeto a generación y corrupción. Y la cuarta es si lo inmortal y lo incesante se da en los entes tal como una vida que se encuentra en todas las cosas constituidas por naturaleza, ¿no? Entonces, digamos, esas preguntas que plantea ahí Aristóteles son muy importantes y que van a ser el punto de partida después para la construcción de su teología, ¿no? Entonces, la primera conclusión a la que va a llegar es que en efecto el movimiento es eterno, ¿no? Y eso, como saben, tuvo una recepción muy, muy interesante en el mundo eh, antiguo, tardío, pero también en la Edad Media, ¿no? Porque, como saben, Aristóteles es uno de estos autores al que recurrieron las religiones abrámicas para construir su propia teología. Y bueno, este era un punto que era crítico, ¿no? Que era el de cómo hacer compatible, eh, digamos, una teología creacionista que apelaba o que reconocía el Génesis como una fuente para explicar el origen del cosmos, con una filosofía y una metafísica que tenía como una de sus columnas vertebrales la tesis de la eternidad del movimiento y la eternidad del mundo, ¿no? Y encontramos cosas muy interesantes en la tradición árabe, en Maimónides, ¿no? Dentro de la tradición judía, en Tomás de Aquino y en general en la tradición de la teología cristiana, en fin, cómo intentaron o cómo hicieron grandes esfuerzos por armonizar unas teologías que toman como referencia al Antiguo Testamento con una filosofía que sostenía precisamente esta tesis, ¿no? Aristóteles da varios argumentos, ¿no? Voy a mencionar solo uno de ellos brevemente. Tiene una parte que es un poco técnica porque da por supuesta una definición que expresa Aristóteles muy famosa acerca del movimiento como la actualidad la actualidad de lo potencial en cuanto potencial, ¿no? Entonces dice, bueno, si el movimiento es la actualidad de lo potencial en cuanto potencial, pues es necesario que haya sustancias capaces de moverse, ¿no? Que son aquellas cuyas potencias se actualizan cuando hay movimiento, ¿no? Ahora, esas sustancias que preexisten al movimiento tienen que ser eternas o generadas, ¿no? Suponiendo que son generadas, entonces tendríamos que decir que todas las sustancias que se mueven antes fueron generadas. Y como la generación es un movimiento, para todo movimiento siempre habrá un movimiento anterior, es decir, el movimiento en el cual fue generado lo que ahora se mueve. Y si fueran eternas, entonces hay dos posibilidades. Una es que siempre hayan estado en movimiento, con lo cual quiere decir que siempre ha habido movimiento, o hubo un tiempo en que estaban en reposo. Pero dice, bueno, si estuvieran en reposo,
pero de hecho actualmente se mueven todas las cosas, quiere decir que hubo un movimiento que permitió que se removiera la causa del reposo, porque el reposo es sobre todo privación de movimiento. Y como esa remoción sería un tipo de movimiento, entonces para ese movimiento habría un movimiento anterior. Entonces la tesis se formula precisamente intentando demostrar que en todos los escenarios posibles, si el movimiento supone cosas que se muevan, para todo movimiento siempre hay un movimiento anterior. Por lo tanto, el movimiento es eterno. Y lo mismo aplica hacia adelante, ¿no? Hacia los movimientos posteriores. Hay otro argumento que refiere más bien a la definición del tiempo, y hay un argumento dialéctico según el cual dice, bueno, pues todos prácticamente han dicho que el tiempo es eterno, ¿no? Sí, pone como excepción a Platón, ¿no? En este pasaje recoge como una interpretación literal del Timeo, ¿no? Lo cual contrastaría con otras cosas que aparecen después, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Esa es como su explicación acerca de este tema. Y bueno, pues tenemos eso, ¿no? Que el tiempo y el movimiento son eternos. Entonces la pregunta es, dentro de este escenario, que es el de la eternidad del movimiento, eh, ¿cuál es el mobiliario del mundo o cuál es el escenario del cosmos al que nos enfrentamos, ¿no? Y eso aparece más adelante en el slide número 30 de la presentación, donde dice, bueno, ahí caben varias posibilidades. Una es que todas las cosas siempre estén en reposo, o que todo esté siempre en movimiento, o que unas cosas estén en movimiento y otras en reposo, y eso a su vez se despliega en tres escenarios, ¿no? Que es que las que están en movimiento sean siempre movidas, las de reposo siempre en reposo, que todo participe igualmente del movimiento y el reposo, o finalmente que algunas cosas sean siempre inmóviles, otras siempre estén en movimiento y otras participen del movimiento y el reposo. Y esta última es precisamente la respuesta de Aristóteles. Para él va a haber algo que siempre se queda inmóvil, que es precisamente el famoso proton kinun, ¿no? Que es el primer motor, ¿no? El motor inmóvil, que es separado del mundo y que ese será siempre inmóvil. Otra cosa que siempre está en movimiento, que para Aristóteles es el cielo, y otras cosas que participan del movimiento y el reposo, y es todo lo que sucede en el mundo sublunar, ¿no? Es decir, todo lo que sucede en nuestro mundo más cercano, ¿no? Eh, bien, después la manera de explicar esta, digamos, introducción de un principio de naturaleza distinta al mundo, que dé razón precisamente de su eternidad, o de la eternidad del movimiento, es un argumento que toma como punto de partida la tesis de que todo lo que se mueve en este mundo es movido por otra cosa, ¿no? Y en el libro 7 de la física ensaya un argumento en una dirección, en el libro 8 ensaya otra línea argumentativa, pero ambas llegan a la misma conclusión, ¿no? Que es que si todo lo que es movido por otro, esa serie de motores y movidos debe ser finita o infinita, ¿no? Eh, y lo que va a descartar es que esa serie de motores y movidos pueda ser infinita. En el libro 7 el argumento que da es diciendo que si la serie de motores y movidos fuera infinita, es decir, que no hubiera un primer motor que sea la explicación última del cambio en el mundo, entonces tendríamos que afirmar que hay un movimiento infinito en un tiempo finito, ¿no? El argumento es muy, muy complicado, pero a quien le interese le puedo pasar las referencias y algunas discusiones técnicas que hay sobre ese argumento. Y por otro lado está esta otra argumentación del libro 8, según la cual dice que si la serie fuera infinita no habría un agente principal del cambio, ¿no? Y entonces dice, bueno, es como si tuviéramos a una persona que mueve una piedra con un bastón, ¿no? Entonces dice, si las series fueran infinitas de motores y movidos, todo movería como un bastón, ¿no? Pero nosotros sabemos que los bastones solamente mueven en virtud de un agente principal. Entonces es necesario que haya uno al inicio de la serie para que haya un agente principal, ¿no? Ahora, ese primer motor, que en algo recuerda al argumento que aparece en el libro 10 de las leyes, va a ir presentando ciertas características, o Platón lo va a presentar, pero Aristóteles lo va presentando poco a poco, ¿no? Va mostrando sus atributos, y el primero de ellos es simplemente que se trata de una primera causa motriz, y después empiezan a aparecer otros atributos que aparecen
bueno, que pueden encontrar en la presentación a partir del slide 33 en adelante, pero digamos, a repasar brevemente. Hay un resumen de esos atributos en el slide eh, número, perdón, en el slide 54. Como les decía, es una presentación muy larga, ¿no? Pero no pretendía ir slide por slide, sino solo que tuvieran ahí las referencias. Pero si saltan hasta la 54, y hay un resumen de las presentaciones, ¿no? Perdón, de los atributos de este primer motor, ¿no? Entonces dice, bueno, dado que el cambio es eterno y debe haber un primer motor, este primer motor debe ser absolutamente inmóvil, ¿no? Y debe ser algo uno y eterno, debe ser impasible y sin mezcla, debe carecer de magnitud y se encuentra en la circunferencia, ¿no? O donde se mueven más rápido los cuerpos celestes. Entonces, sobre eso se ha escrito mucho, ¿no? Digamos, ¿por qué el primer motor que que es la explicación última de por qué se mueven las cosas en este mundo, debe ser inmóvil? O sea, ¿por qué debe ser de naturaleza distinta a lo que él produce? Que esa es digamos, claramente es una tesis platónica, ¿no? Que la causa es de naturaleza distinta al efecto, es algo que Aristóteles aprendió en la academia, ¿no? Ahora, ¿por qué este primer motor debe ser él mismo inmóvil? Eh, es porque Aristóteles piensa que si estuviera en movimiento, no podría ser causa, ¿no? Pero incluso, aunque el movimiento que tuviera fuera accidental, no podría dar razón de la eternidad del cambio, ¿no? Y me explico brevemente. O sea, Platón piensa que si el motor inmóvil, o sea, si el primer motor, ¿no?, que está al inicio de la serie causal, experimentara algún tipo de movimiento, entonces él mismo podría dejar de mover, ¿no? Y por lo tanto el movimiento no sería eterno, lo cual es algo que él ya ha dejado por sentado. Ahora, cuando excluye la posibilidad de que el primer motor tenga algún tipo de movimiento, excluye también la posibilidad de que tenga movimiento accidental, que es una noción que Aristóteles explica en la física, muy interesante, porque él piensa que puede haber algo que sea inmóvil en sí mismo, pero que experimenta movimiento de forma accidental, ¿no? Por ejemplo, si uno está recostado en un barco, puede ser que uno esté inmóvil, pero el barco en el que uno en el que uno está descansando, se va moviendo, se puede decir que uno también está en movimiento, ¿no? O cuando uno va en un avión, uno puede ir sentado en el avión, ¿no? Leyendo, durmiendo, lo que fuera. Entonces, en un sentido nosotros estamos inmóviles, pero el cuerpo en el que estamos se va moviendo. Entonces, ese movimiento de algo que está inmóvil dentro de otra cosa que es móvil se llama movimiento accidental para Aristóteles, ¿no? Ahora, siendo así, por ejemplo, ese sería el caso permanente del alma, ¿no? Para Aristóteles el alma es la forma o la estructura o el principio de vida de los cuerpos de los seres vivos, ¿no? Entonces, todas las almas, por el hecho de estar relacionadas con un cuerpo, aunque sean inmóviles, por ser inmateriales, experimentan movimiento de forma accidental, ¿no? Entonces, este pasaje de aquí, o este argumento de Aristóteles es muy importante para entender su teología, porque, o su postura final acerca del estatuto de lo divino, de Dios y lo divino, porque al decir que el primer motor no debe experimentar movimiento de forma accidental, porque si no, no podría explicar la eternidad del movimiento, algo que nos deja ver es que él piensa que el primer motor no puede ser un alma, ¿no? O que el primer principio no puede ser un alma, porque las almas se ven afectadas en su poder causal por estar relacionadas con un cuerpo. Y aunque no aparece un interlocutor explícito, en esos pasajes, digamos, varios intérpretes de esta parte de la física sostienen, y a mí me convence esa interpretación, es que esto es un argumento dirigido contra Platón, ¿no? O contra la explicación que aparece en el libro 10 de las leyes, con la posibilidad de que el primer principio sea el alma cósmica, o un alma del cosmos, ¿no? Entonces, porque las almas no pueden producir movimiento de forma continua, ¿no? Y permanente y para siempre. Entonces, incluso Aristóteles da unos ejemplos que en ese contexto no se pueden parecer un poco excéntricos, pero que en esta discusión, enmarcados en esta discusión, se entienden mejor, ¿no? Y él lo que dice es, pone por ejemplo la referencia a los animales, ¿no? Dice, los animales
tienen un principio de automovimiento, que es el alma, pero no es un movimiento continuo y eterno. Y la razón por la que no es un principio, no es un movimiento continuo y eterno de los animales, es que sus almas, que tendrían la capacidad de mover continuamente y eternamente, están relacionadas con un cuerpo, ¿no? Entonces, dice, el animal come y después de comer se queda dormido, ¿no? Para hacer la digestión, ¿no? Entonces, el alma, aunque tendría la capacidad de seguir produciendo automovimiento, se ve afectada por su relación con el cuerpo, ¿no? Entonces, las almas no son buenos candidatos. Este es un argumento de varios que da de por qué las almas no serían un buen candidato a ser el primer motor que da razón de por qué el mundo es eterno, ¿no? Y bueno, además dice que debe ser algo uno y eterno, porque el movimiento que produce en el cielo es algo uno y eterno. Esto es algo también interesante, ¿no? Que no se puede pasar que no se puede pasar por alto tan fácilmente. Y es que para Aristóteles este principio metafísico, o este principio más allá de la naturaleza, que explica la eternidad del movimiento, eh, siendo él uno y eterno, solamente puede producir un cierto tipo de movimiento que es uno y eterno, ¿no? Y el movimiento que puede causar es precisamente el movimiento del cielo. O sea, en la astronomía y en la cosmología antigua, como saben, se piensa que la Tierra está en el centro del cosmos y que está rodeada de una serie de esferas concéntricas en las cuales están las estrellas y que se va moviendo de forma circular y por eso vemos una bóveda celeste y entonces, digamos, vemos que el sol sale de un lado, que se mete del otro, vemos las estrellas fijas, en fin, ¿no? Son cosas que se ven a simple vista, ¿no? Y que después en el Renacimiento y más adelante se han rectificado, pero digamos, eso es como una astronomía a simple vista, ¿no? O con la observación sin instrumentos más sofisticados, ¿no? Entonces, digamos, Aristóteles piensa que un dios, o por lo menos que un motor, porque digamos, en la física nunca lo llama Dios, ¿no? En la física habla de un motor inmóvil, nada más, ¿no? Ese motor inmóvil solamente puede producir un tipo de movimiento, que es el movimiento del cielo, ¿no? Después el cielo, como los cuerpos van ocupando distintas posiciones, pueden producir movimientos contrarios, que son los del mundo sublunar, ¿no? Que hay generaciones y corrupciones, ¿no? Él piensa que si, digamos que si el motor inmóvil actuara directamente sobre el mundo, entonces solamente habría un tipo de movimiento en el mundo, ¿no? Entonces, es interesante porque o sea, en esta misma línea de hablar de un Dios que no es omnipotente en este contexto, lo que nos encontramos es que si no fuera por la mediación del cielo, solo el motor inmóvil actuara en el mundo sublunar, solo habría un tipo de movimiento, ¿no? Tendría que ser un movimiento en esa línea, ¿no? Habría movimientos contrarios como la generación y corrupción, ¿no? Pero bueno, es algo, una peculiaridad, ¿no? De esta metafísica. Eh, y bien, ¿no? Entonces, bueno, van apareciendo otros atributos, como el carecer de magnitud, ¿no? Porque dice, el motor inmóvil no puede tener magnitud porque un poder infinito no se puede dar en una magnitud finita, o sea, las magnitudes infinitas no existen, ¿no? Pero una magnitud finita no puede mover durante un tiempo infinito y una fuerza infinita no se puede dar en una magnitud finita, ¿no? Después, sobre eso, por ejemplo, Proclo y el neoplatonismo hicieron reconstrucciones muy interesantes, ¿no? De una perspectiva sistemática eh, digamos, que vale la pena revisar, ¿no? Porque justo, por ejemplo, algunos neoplatónicos vieron en ese argumento que simplemente apuntaba al decir que el motor inmóvil no tiene magnitud porque para mover durante un tiempo infinito necesitaría una capacidad infinita y eso no se puede dar una magnitud finita, por lo tanto descartamos que tenga magnitud. Algunos neoplatónicos vieron una puerta para introducir una noción de potencia infinita en un principio metafísico, ¿no? Pero es, digamos, ya una línea más constructiva que se aleja quizá de la postura aristotélica, pero que está de algún modo inspirado, fundamentado en ella, ¿no? Eh, pero bien, ese digamos, es una foto muy, muy, muy rápida de, de la, de la versión de la teoría del primer motor que aparece en la física. Hay muchísimo que se puede decir al respecto, ¿no? Y se ha escrito mucho sobre el tema. Hay un comentario, digamos, en castellano, ¿no? En nuestra lengua, que
a Física 8, que es una obra muy importante, ¿no? Para su estudio, ¿no? Del profesor Marcelo Boeri, en esta colección de traducciones sobre la física que tiene con Alejandro Vigo, ¿no? En donde se puede, hay una traducción, además de una super traducción, tiene un comentario filosófico muy bueno, entonces si alguien quisiera profundizar mucho más en esta versión de la teoría del primer motor, sin duda les recomiendo el comentario del profesor eh, Boeri, eh, que tengo entendido que estará también en algunos de los otros eventos que Luis y la gente cercana a él está promoviendo. Eh, Bien, entonces, digamos, la física introduce esta explicación que es de algún modo disruptiva, en donde hay un primer principio de la naturaleza que está separado de ella, eh, pero tal y como se introduce en la física, nos da la impresión de que se trata de una causa eh, eficiente, ¿no? Digamos, en el mundo antiguo, o en el contexto aristotélico sobre todo, se distinguían entre tipos de causalidad, ¿no? Y entonces había cuatro causas, ¿no? La material, la formal, la eficiente y la final, ¿no? Eso, digamos, para mucha gente es algo muy conocido, pero no está por demás mencionarlo, ¿no? Y la causa eficiente es el agente que produce el movimiento, la causa final es el para qué, ¿no? Entonces, digamos, el ejemplo tradicional es el de la estatua, que está hecha de bronce, y esa es la causa material, que tiene una figura, que sería su causa formal, aunque después sabemos que la forma no es en sentido estricto una figura. La causa eficiente es el escultor, y el fin es el propósito que persigue el escultor al hacer esa obra, ¿no? Honrar al rey, dar un regalo, en fin, ¿no? Y esta causa parece ser una causa eficiente, y eso genera un problema que no es menor, porque la pregunta que nos podemos hacer es cómo algo que es inmaterial, que está separado del mundo, eh, digamos, o sea, ¿cómo un principio con estas características que dimos, ¿no? Que es inmóvil, que está separado del mundo, que carece de magnitud, tal, puede ser la causa eficiente de un movimiento, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser un agente de cambio siendo el mismo inmaterial, ¿no? O sea, esa es como una de las tensiones de la física, ¿no? O sea, digamos, eh, para Aristóteles la semejanza es condición de posibilidad de cualquier relación causal, y eso se cuida mucho en la física, y Aristóteles habla mucho sobre la semejanza que puede haber entre el primer motor y su primer movido, que es la primera esfera celeste, eh, eh, que tienen, por ejemplo, propiedades como el ser eternas, el primer motor es uno y la primera esfera tiene un movimiento único, en fin, hay como una semejanza de cualidades, por analogía si se quiere, pero que, digamos, hacen sentido dentro de la teoría de la causalidad de Aristóteles. Pero, en fin, ¿no? Eso nos deja abierta la pregunta de cómo algo que es inmaterial puede producir un movimiento en algo que es material, ¿no? Eh, pero bueno, eso es una pregunta que queda abierta en la física, y que varios intérpretes piensan que encuentra respuesta en la metafísica, ¿no? Aunque sobre eso, digamos, hay también otra discusión muy interesante acerca de la cronología de las obras. Ahí está esta interpretación según la cual ¿no? De Jäger y de algunos otros autores, sobre todo alemanes, que piensan que la versión más temprana de la teoría es la que aparece en la metafísica, más cercana a su estancia en la academia, y que la física sería la versión de madurez que deja abiertas ciertas explicaciones, ¿no? Y hay otra interpretación tradicional, digamos, más tradicional, según la cual la primera versión de la teoría es la que aparece en la física, y que después la metafísica retoma esa explicación, que de hecho sí la cita, y resuelve algunos de los dilemas que deja abierta la metafísica, ¿no? En fin, sobre esto voy a avanzar un poco más rápido para, para ir cerrando. Digamos, la teoría que aparece en el libro 12 de la metafísica pues es muy conocida, es donde Aristóteles explica que debe haber una sustancia eterna e inmóvil, y el argumento que da en el capítulo sexto del libro 12 de la metafísica, que parece recogido en el slide 60, es que, digamos, si todas las sustancias, dice Aristóteles ahí, fueran corruptibles, entonces
todo sería corruptible. O sea, todo, incluso lo que no es una sustancia, sería corruptible. Pero hay dos cosas, por lo menos, que no son corruptibles, que son el movimiento y el tiempo, ¿no? Ellos mismos no son sustancias, el tiempo y el movimiento, pero él dice, si todas las sustancias fueran corruptibles, todo sería corruptible, porque en la metafísica de Aristóteles, todo lo que no es una sustancia depende de una sustancia, como explica en el libro 7, y claro, entonces eso implica que si toda sustancia fuera corruptible, entonces todo sería corruptible, pero al ser el tiempo y el movimiento incorruptibles, como se dijo en la física, aquí no se desarrolla, pero es una tesis que se retoma de la física, entonces tiene que haber al menos una sustancia que sea eterna. Y ahí va introduciendo otras descripciones, ¿no? Como verán en el slide 62, se trata de una sustancia que no puede ser productiva y activa y que no actúe, como él dice, como por ejemplo las ideas. Él piensa que es una descripción de las ideas, de principios que son kineticón y poieticón, ¿no? O sea, movientes y productivos, pero que no actúan. Y además dice, no basta que actúen, eh, sino que su usía, su sustancia, sea energía, o sea, sea actividad. O sea, tiene que haber una sustancia tal que su sustancia sea, o sea, tiene que haber algo cuya usía sea actividad, ¿no? En fin, ¿no? Este no es el acto puro del que habla Tomás de Aquino, ¿no? Porque después vamos a ver que esa actividad es una actividad específica. Pero aquí está inspirado, ¿no? Probablemente esa idea del acto puro, Avicena y luego Tomás de Aquino y otros autores, ¿no? Que además tiene que ser una sustancia inmaterial por las razones previas, ¿no? Y dice, por lo tanto, tiene que haber algo que sin mover se mueva, que es eterno, sustancia y acto. Ahora, pregunta es, ¿cómo puede mover algo con estas características a otra cosa que sea material? Y es donde aparece esa enigmática explicación, ¿no? Según la cual esta sustancia eterna e inmóvil mueve como lo deseable y como lo inteligible, ¿no? Que mueve sin contacto, ¿no? O sea, como el amado mueve al amante, ¿no? Entonces, ¿cómo mueve el amado al amante? Lo mueve sin contacto, ¿no? Digamos, o sea, el amado puede ser inmóvil, y el amante se mueve con miras al amado, ¿no? O sea, el amado puede mover al amante sin contacto, ¿no? Y esa es, digamos, una explicación metafórica, si se quiere, o un ejemplo de un caso de causalidad sin contacto, pero muy efectivo, ¿no? Y es el modelo que Aristóteles utiliza, ¿no? Ahora, si eso es una causalidad eficiente o final, sobre eso se ha escrito muchísimo, y sobre eso también les puedo pasar bibliografía, ¿no? de algunas de las cosas que se han escrito sobre ese problema, ¿no? Sobre el tipo de causalidad del motor inmóvil en la física y en la metafísica, sobre si se trata de una causa eficiente, causa final. Es una discusión súper interesante que no me da tiempo aquí de desarrollar, pero que sí les puedo recomendar bibliografía, mucha bibliografía al respecto. Pero bueno, así va Aristóteles introduciendo la idea de que debe haber una sustancia eterna, separada del mundo, que mueve como objeto de deseo, como el amado al amante. Y en la explicación tradicional o la interpretación tradicional de ese pasaje encontramos un cuadro que ha sido muy visitado en la historia de la filosofía, según la cual, digamos, el cielo trata, ahorita vamos a ver por qué, imitar la actividad de Dios y por eso se mueve eternamente. Y eso tiene que ver con algo que dice hacia el final del capítulo 7, según lo cual dice que la existencia de esta sustancia eterna e inmóvil es como la mejor para nosotros durante corto tiempo, ¿no? O sea, él piensa que o sea, esa sustancia, que es pura actividad, tiene que realizar una actividad que sea como la mejor actividad que nosotros realizamos, aunque nosotros solamente podemos hacerla durante poco tiempo, ¿no? Y, digamos, el final de esa historia es identificar esa actividad con el pensamiento, con el pensar, ¿no? Y dice, pensar, Aristóteles dice en el pasaje citado en el slide 67, es lo más agradable y lo más noble. Por tanto, si Dios se halla también con nosotros algunas veces, esto es admirable, y si se halla mejor, todavía más admirable, y así es como se halla, ¿no? De hecho, Aristóteles piensa que, digamos, así como nosotros podemos pensar,
así como nosotros pensamos y podemos experimentar placer al pensar, esa actividad en Dios es permanente y permanentemente es placentera. O sea, el Dios de Aristóteles es un Dios que experimenta un placer intelectual de forma permanente, ¿no? Cuentan que alguna vez un discípulo de José Gauss, el doctor Carlos Llano, eh, eh, nos dio un curso y él, como discípulo de Gauss, tomó entre otras materias con él el curso de metafísica y que contaba, ¿no?, que José Gauss, este filósofo español que llegó en el exilio a México el siglo pasado, al llegar a este pasaje de la metafísica, solía decir, bueno, ¿qué es el Dios de Aristóteles? Y decía, pensamiento, ¿no? Eh, ¿Qué era Aristóteles? Y todo el mundo respondía, un pensador, ¿no? Y que en ese momento José Gauss cerraba el libro y se iba, ¿no? Así terminaba sus cursos, ¿no? Como sugiriendo esa idea de qué curioso que un pensador crea que Dios es pensamiento, ¿no? O sea, y luego hacía la broma, decir, bueno, si Aristóteles hubiera sido un pez, hubiera pensado que Dios era un gran pez, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero, pero bueno, esa es, digamos, la idea de Dios en Aristóteles, que es pura actividad y que esa actividad no es otra que pensar y que naturalmente la pregunta que surge es en qué piensa, ¿no? Y Aristóteles tiene ahí una respuesta que también ha sido, digamos, muy discutida en la historia del pensamiento, que es la conclusión a la que llega de que el Dios es pensamiento de pensamiento, ¿no? O sea, Dios es noesis noesis, ¿no? Es un pensamiento, intelección de intelección, ¿no? Porque se pregunta, que eso trato de recoger el argumento en los slides 69 en adelante, que si Dios es pensamiento, hay dos opciones, que piense en algo o nada. Y dice, bueno, pensar en nada en realidad es no pensar o estar como el que está dormido, ¿no? Entonces tiene que pensar algo. Ahora, si es el ser más perfecto, pues tiene que pensar en lo más perfecto, ¿no? Y lo más perfecto es precisamente él, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que ser pensamiento de sí mismo, ¿no? Y hay un par de pasajes en donde Aristóteles descarta que pensar en otras cosas, o pensarlas incluso todas, sea superior a pensarse a sí mismo, ¿no? O sea, o sea, así como decíamos antes que el Dios de Platón y Aristóteles no es omnipotente, también podemos decir que no es omnisciente, ¿no? Y en particular el de Aristóteles, porque en principio solo es pensamiento de sí mismo, ¿no? Que es un pasaje que después Alejandro de Afrodisia, en fin, la tradición árabe, Tomás de Aquino, intentaron reformular para comunicarlo de manera más directa con el mundo, ¿no? Pero digamos, el pasaje en ese sentido sí fija una postura más clara, aunque hay una gran discusión acerca de a qué se refiere Aristóteles con el pensamiento de pensamiento, ¿no? Con el que se define. Y digamos, esa es una cosa que se discute mucho y que sobre la cual Plotino, por ejemplo, tiene varios pasajes, ¿no?, en la Enneada Quinta, muy críticos acerca de cómo Aristóteles entiende el intelecto. Y, digamos, por otro lado, digamos, eso es muy conocido, quizá, o sea, es muy conocida la crítica de Plotino a Aristóteles, pero yo quería mencionar hacer una referencia a Plotino en otra dirección, que es la de algunos estudios que han surgido relativamente de forma reciente, en donde han interpretado estos pasajes finales de la metafísica en clave plotiniana, ¿no? Es decir, en particular esta referencia a la intelección de intelección, ¿no? Porque, como saben, se ha discutido mucho sobre qué clase de Dios es este de Aristóteles, que parece un Dios narcisista, que solamente está pensando en sí mismo, y que pensándose a sí mismo mueve al cielo, porque el cielo lo que hace es moverse de forma circular, y se mueve de forma circular tratando de imitar esa actividad de Dios, ¿no? Que es, Dios se piensa a sí mismo, y entonces el cielo se mueve de forma circular imitándolo, ¿no? Porque Dios mueve el cielo como el amado al amante, y el amor genera esta especie de mímesis que se traduce en un movimiento circular,
lo cual a su vez desencadena los movimientos subsiguientes, ¿no? Hasta llegar al mundo sublunar y tal, ¿no? Pero bueno, esta postura más bien, a diferencia de Platón, que es un teísmo donde aparece un dios providente, aquí pareciera que estamos frente a una postura deísta, de un dios que no se ocupa del mundo y a mucha gente eso no le simpatiza, o bueno, esta idea del dios narcisista no, en la historia de la filosofía ha tenido como muchos críticos, ¿no? Eh, digamos, en ese sentido hay quien ha buscado interpretaciones alternativas. Una de ellas es de un filósofo alemán que, como quizá muchos sepan, es una de los catedráticos más jóvenes en ganar una posición en Alemania, que se llama Marcus Gabriel, y él ha intentado releer este pasaje en clave plotiniana, ¿no? Intentando decir que este noesis noesios es una especie de metáfora del uno de Plotino, ¿no? Es una manera de representar la unidad plotiniana y la unidad que va a venir, ¿no? Así como Plotino sí sería muy crítico con Aristóteles respecto de su noción de nous y la introducción de muchos motores inmóviles y tal. Eh, en el fondo habría una cierta sintonía entre el uno y esta idea que se trata de expresar con la fórmula pensamiento de pensamiento en, en Aristóteles, ¿no? Es una de las... Si a alguien le interesa el artículo, yo se lo puedo facilitar también. Es un artículo eh, de Marcus Gabriel que apareció en la revista de Metafísica. Y Marcus Gabriel es muy conocido es conocido por muchas cosas, entre ellas por ser uno de los impulsores de la nueva, esto que se llama el movimiento de la nueva ontología, ¿no? De una nueva forma de hacer ontología, una forma de recuperar la metafísica que está, por ejemplo, con Mauricio Ferraris y otras personas que están haciendo una rehabilitación de la ontología y la metafísica, pero él viene también de este campo de la filosofía antigua y tiene muchos trabajos sobre Plotino y ha sugerido que se lea en esa dirección, ¿no? Pero, digamos, aquí lo que tenemos es un cuadro muy interesante de dos metafísicas o dos explicaciones del mundo natural que apelan a principios metafísicos, es decir, a principios que se encuentran fuera del mundo, ¿no?, de la naturaleza, ya sea en el caso de Platón como un intelecto separado, como una especie de alma cósmica, y en el caso de Aristóteles como un motor inmóvil, que está separado del mundo, que es una intelección que se intelige a sí misma, pero en los dos casos, como pueden ver, hay ciertas semejanzas y diferencias, ¿no? Y es muy interesante ver cómo la tradición neoplatónica intentó mostrar la armonía y la sinfonía que había entre estos dos pensadores, ¿no? Digamos, lo encontramos en el contexto del Liceo, ¿no? Por ejemplo, eh, Alejandro Afrodisia, ¿no?, tiene explicaciones, digamos, con motivos platónicos y aristotélicos de distinto tipo, ¿no? Una de las obras en las que se puede ver eso son, obviamente, sus comentarios a Aristóteles o eh, en este libro de las aporías y las soluciones, o en este volumen que tradujo el doctor Ricardo Salles y el doctor José Molina sobre el de Fato, ¿no?, donde encontramos elementos estoicos, aristotélico-platónicos de síntesis, que es, digamos, una obra muy interesante que les recomiendo mucho leer, ¿no?, para estudiar la recepción de estos temas en las tradiciones posteriores. Después tenemos también en el contexto de la academia los comentarios que escribió Simplicio, Filópono y otros autores, en donde, por ejemplo, al final del comentario al libro 8 de la física, Simplicio dedica un gran espacio a tratar de mostrar cómo tanto Platón como Aristóteles eh, creen que Dios es causa eficiente y causa final del mundo, ¿no? Y para eso tienen que forzar un poco a Platón y forzar un poco a Aristóteles para que se vea el match, ¿no? Pero eso está al final del libro 8 y es muy, muy interesante ver cómo se va armonizando. O en autores como Filópono, ¿no?, que es este eh, neoplatónico, converso al cristianismo, cristiano, que toma distancia de ciertas posturas aristotélicas como la eternidad del mundo, pero en otras sigue manteniendo la teoría en sus, digamos, en sus columnas principales.
Y después viene toda una tradición de, de enmarcada en el cristianismo, en el islam, el judaísmo, que retomaron estas metafísicas y estas teologías para tratar de armonizarlas con sus propias religiones, ¿no? Y a partir de eso construir una teología, ¿no? Entonces es muy impresionante ver, por un lado, estos textos hasta donde podemos decir en bruto, ¿no? O sea, obviamente mediados por una tradición, una muy larga transmisión de manuscritos y ediciones y traducciones, ¿no? Eh, pero bueno, esos textos que tenemos, que nos dicen, de los cuales uno puede reconstruir una teoría o una doctrina, y cómo eso se fue transformando en la Edad Media en otras formas digamos, en teologías que intentaron armonizar, o sea, que se fundamentaron estos autores y que además intentaron armonizarlos, ¿no? Y que eso nos explica buena parte de la historia del pensamiento metafísico occidental, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Este es el cuadro que quería presentar. Sí tuve que tomar la decisión de dejar varias cosas importantes fuera, pero que quizá en alguna pregunta pueda retomar o, como les decía, puedo recomendarles bibliografía para profundizar mucho más en estos temas, o sea, dada la amplitud o potencial del auditorio de esta sesión, pues preferí dar algo más general, pero siempre se puede extender a más detalles en estos temas, ¿no? Pero bueno, intenté en la medida posible dialogar con varios públicos, pero eso no sé si lo habré logrado, ¿no? Pero bueno, veo que hay varios comentarios aquí que no había contestado. Sí, Adriana pregunta sobre el comentario del libro 8. Sí, es, digamos, una traducción de los libros 7 y 8 de la Física de Aristóteles, donde la traducción es de Marcelo Guerri y hace un comentario filosófico. Está publicado por Biblos, es una editorial argentina, que a veces se puede conseguir también en otros países, pero es parte de un proyecto que hizo Alejandro Vigo y Marcelo, en donde uno de ellos se ocupó de los libros 1, 2, 7 y 8, que fue Marcelo, y Alejandro tradujo 3 y 4, y creo que estaba por salir 5 y 6. Gabriel, gracias a ti. A Juan también hacemos llegar la bibliografía. Roberto pregunta, ¿qué libro de Gabriel recomiendas? Eh, perdón, de Marcus Gabriel. Pensé que de Gabriel Nares, sí. Iba a decir que de Gabriel Nares todos, ¿no? Eh, pero sí, no, de Marcus Gabriel. Bueno, Marcus Gabriel tiene una obra muy, muy importante. Varios de sus textos ya han sido publicados traducidos al español. Uno que tiene un título fascinante es este libro de ¿Por qué no existe el mundo? Aunque es un libro del cual incluso ya hay TED Talks, ¿no? Del mismo Marcus Gabriel, que expone, creo que como la idea central de su propuesta, y luego está otro libro que se llama Sentido y Existencia. Pero este libro del ¿Por qué no existe el mundo? Es quizá una de las obras que presenta de manera más amplia su proyecto, aunque también en YouTube hay muchas conferencias de él, TED Talks, y me parece un proyecto muy, 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 muy interesante, de rehabilitación de la ontología, ¿no? Y que además está hecho en colaboración con otras personas, ¿no? Como el mismo Ferraris, ¿no? Que fue un discípulo de Bátimo y después se distanció de él, y ahora, de hecho, tienen un manifiesto de la nueva ontología, ¿no? Hicieron un manifiesto que es interesante. Yo creo que en algunos años va a ser una obra de referencia importante, eh, pero que vale la pena, ¿no? Y él tiene, si no me equivoco, no sé si la tesis doctoral o la habilitación la hizo sobre Plotino, entonces tiene como eso puedo estarme equivocando, pero sí sé que tiene trabajo sobre Plotino, y en particular esta interpretación muy original, a algunos aristotélicos no les gusta,
me parece interesante y provocativa, ¿no? De pensar que, que la metáfora, o sea, que la tesis de la noesis no es una metáfora que se podría corresponder con el uno de Plotino, me parece sugerente y provocativa. No sé eh, si a Aristóteles llegaría tanto, pero puede ser como una forma, pero sí puede representar muy bien como una forma de, de esfuerzo de síntesis de Platón y Aristóteles en el fondo, ¿no? Por la prioridad que tiene la idea de uno en la metafísica plotino. Luego, eh, la cuenta del grupo dice: el primer motor inmóvil parece acercarse a la inteligencia, ser plotiniana más que al uno, no tiene pensamiento. Sí, sí, eso es verdad. De hecho, digamos, el diálogo eso lo reconoce Marcus Gabriel, ¿no? Que es, o sea, el diálogo directo de Plotino con Aristóteles, o sea, además de la crítica a la teoría de las categorías y a otras partes del aristotelismo que no le simpatizan, es precisamente con el intelecto, ¿no? O sea, en la Eneada, o sea, bueno, hay varios pasajes de las Eneadas en donde se puede identificar esa crítica a la teoría del nous aristotélica, ¿no? Sin duda, esa sería como la referencia principal, ¿no? Eh, la otra es más una clave para intentar leer Aristóteles, ¿no? Como diciendo, una manera de interpretar la intelección de intelección es precisamente como una forma de expresar lingüísticamente la identidad y la no alteridad de un principio en Aristóteles, ¿no? Porque, eh, digamos, al decir que es un pensamiento de pensamiento, o es una intelección de intelección, en el fondo lo que quiere decir es que no es que sea un intelecto, ¿no? ¿No? O sea, no es un intelecto que además tiene un objeto, sino que es una actividad, que es inteligir, ¿no? Y que esa es una intelección de intelección. O sea, es una intelección que no es ciega, pero que tampoco es un intelecto separado, ¿no? Entonces, sí, entonces, digamos, lo de Gable es como un intento pero es muy interesante, ¿no? Si quieren les puedo hacer llegar el artículo. Eh, sí, sí, sobre lo que pregunta Viviana acerca de sí, sí, sobre los ejemplos de Aristóteles para explicar las series de motores y movidos. Sí, hay varios comentarios que analizan ese pasaje. Eh, y quizá para Aristóteles lo relevante de ese ejemplo es que puede mostrar como tres factores, ¿no? O sea, de hecho aparecen algunos otros ejemplos, ¿no? Pero aquí lo importante eran que son tres factores. Uno es algo que es movido y no mueve, que es la piedra. Otra cosa que mueve y es movida, que es el bastón. Y otra que es la persona, que no es movida pero mueve. Entonces tienes lo que mueve sin ser movido, lo que mueve siendo movido y lo que es movido sin mover, ¿no? Entonces él piensa que si las series fueran infinitas, todo sería como el bastón, es decir, todos serían motores que mueven siendo movidos, ¿no? Y él piensa que cuando uno reconstruye cuáles son las condiciones de posibilidad para que un motor que mueve siendo movido realmente mueva, es la presencia de un motor que mueve sin ser movido, ¿no? Eh, o sea, digamos, a él le parece que es absurdo la idea de una serie causal en donde todo funcionara como una especie de, de bastón, ¿no? O sea, como si los motores que son movidos pudieran realmente ser explicativos del cambio, cuando vemos que en este caso la piedra se movió gracias al bastón, pero que eso no hubiera pasado sin la persona que lo movió, ¿no? Pero quizá es algo que hace más referencia al tipo de motores y movidos. Y sí, pero eso también yo les puedo recomendar algunas cosas, ¿no? Eh, y luego, eh, pero bueno, sí, 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 yo se las mando. Y luego Isabel pregunta eh, que si la política tal cual la conocemos hoy puede ser ontológica. Eh, ahí tendría que hablar como otras 2 horas, ¿no? Para responder esa pregunta. Eh, en eso yo tengo un formato más clásico, ¿no? Entonces,
digamos, la política está más en el ámbito de la filosofía práctica y la ontología en el ámbito de la filosofía teórica, pero creo que siempre puede haber, siempre hay de algún modo relaciones entre ambas, ¿no? A mí no me gusta leer o interpretar la política ni contemporánea ni clásica en términos de, o la relación entre la filosofía teórica y práctica en términos de fundamentación en un sentido axiomático o fundacionista, pero sí que sí tienen, por supuesto, puntos de contacto, ¿no? O sea, digamos que la naturaleza de las cosas, o sea, que la manera en la que gestionamos las cosas eh, debe tomar en cuenta la naturaleza de las cosas, ¿no? Eh, la naturaleza en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, hay un colega, un profesor mío en realidad, Alejandro Vigo, que escribió hace no mucho un estudio acerca de qué es el dinero, ¿no? Y a mí me pareció muy fascinante, ¿no? O sea, una de las cosas que me resultó fascinante de ese estudio es decir, o sea, establecer el estatuto ontológico del dinero es una referencia importante para ver cómo gestionamos políticamente el dinero, ¿no? O sea, pero que si no sabemos de qué hablamos cuando hablamos del dinero, si podemos terminar tomando decisiones eh, políticas muy desafortunadas acerca de una política monetaria, ¿no? En muchos ámbitos. Pero, o sea, quizá yo diría que en un sentido débil, digamos, se podría decir así, ¿no? O sea, como que la naturaleza del mundo, la naturaleza de las cosas o la naturaleza de los asuntos, en un sentido muy amplio, es una referencia importante al momento de gestionarlos, ¿no? Eh, pero, en fin, ¿no? Eso ameritaría toda una conferencia más. Y qué gusto aquí Gonzalo que escribe. Saludos Gonzalo. Gonzalo Gamarra que escribe aquí también debería dar una conferencia en estos ciclos porque él sabe mucho de estos temas de filosofía antigua. Eh, y, eh, y luego eh, Gustavo que él sí sabe sobre Plotino, pregunta si se podrían dar, ¿por qué Aristóteles piensa que un hermano puede ser causa de un movimiento perfecto o eterno? Sí, tiene que ver con esta idea de que, digamos, un alma, al experimentar movimiento accidental, por estar relacionado con un cuerpo, puede dejar de mover, ¿no? Y eso probablemente tiene que ver porque él, al tener muy presente el caso de los seres vivos, o sea, él se da cuenta que, al menos en la física, ¿no? O sea, que hay una serie de movimientos que no son, digamos, que no son, que no están en el ámbito de decisión de los agentes y que le ocurren al animal, ¿no? Este ejemplo a veces parece muy simplista, pero creo que su fuerza está en lo simple que es, ¿no? Que es la idea de, eh, tú puedes tener al animal mejor entrenado para correr, ¿no? Para moverse de un lugar a otro. El punto es que es inevitable que en algún momento se quede dormido, ¿no? Nunca vas a tener un animal tan bien entrenado que todo el tiempo esté actualizando su capacidad de automovimiento, sino que el estar relacionado con un cuerpo le genera cansancio y le afecta en su manera de actuar, ¿no? Algo parecido a lo que sucede con los seres humanos, ¿no? Que, digamos, la inteligencia, en el caso del intelecto aristotélico, ¿no? O sea, el intelecto aristotélico que es inmaterial, eh, no importa si es material, al final el ser humano no puede estar todo el tiempo realizando tareas intelectuales porque se cansa, ¿no? Y se cansa por estar relacionado con un cuerpo, ¿no? Lo cual simplemente así es, ¿no? No tiene, al contrario, ¿no? Pues el cuerpo es parte de la esencia del ser humano, pero le impide estarse moviendo todo el tiempo, ¿no? Lo cual no pasa nada porque tampoco es que la realización de la existencia humana suponga estarse moviendo todo el tiempo, ¿no? Supone otro tipo de actividades, ¿no? Que involucran al cuerpo también, pero el punto es que, que las almas, por estar relacionadas con un cuerpo, ven afectado su poder causal, ¿no? O sea, por lo que sucede dentro de ellas, ¿no? Eh, yo alguna vez tuve la oportunidad de discutir una parte de esto
con una profesora que sabe mucho sobre el tema, con la profesora Sarah Brody, que yo decía, bueno, el alma claramente será afectada por ella y por eso el alma no puede ser un principio. Pues ella me da un buen contraejemplo y decía, bueno, pero pensando en el alma del mundo, eh, o sea, ¿de qué manera se puede ver afectado su poder causal si de todos modos no se mueve hacia ningún lugar? ¿No? ¿No? Si tomamos como referencia esta visión platónica según la cual el cosmos es un compuesto de cuerpo y alma y de todos modos, como no se mueve a ningún lado, o sea, no va a experimentar movimiento accidental de ningún tipo, ¿no? Entonces, ¿qué problema habría que el alma del mundo fuera el primer motor? ¿No? Me parece una objeción eh, muy buena, ¿no? O sea, creo que ya le costó un segundo que se le ocurriera, ¿no? A mí, yo me tardé bastantes semanas en intentar articular una respuesta más o menos a eso. Creo que en el caso de Aristóteles pasa que no solamente el poder causal del alma se ve afectado cuando se traslada de un lugar a otro, sino también con lo que sucede dentro de él, ¿no? Por eso creo que lo del animal es importante, pero sí, sí es una... La ventaja de las teorías como la de Platón es que son más económicas, ¿no? O sea, un problema en Aristóteles es cómo relacionar a una sustancia inmaterial separada del mundo con el mundo, ¿no? Y cómo la puede afectar causalmente. Mientras que en el caso de Platón, bueno, el hecho de que el primer principio fuera un alma, si es que esa es la postura definitiva de Platón, sí sería más fácil de explicar, ¿no? Entonces, pues esa es una alternativa, ¿no? Pero bueno, gracias por la pregunta, Gustavo. Y no sé, ya son 10 para las 4 y eh, supongo que algunas personas también no habrán tenido oportunidad de comer todavía, sobre todo quizá los organizadores que tienen que estar pendientes aquí de muchas cosas para que esto funcione bien. Entonces, eh, quizá podemos terminar aquí, pero yo puedo escribir aquí mi correo electrónico eh, por si alguien gusta que contactarme para que les recomiende bibliografía, con mucho gusto lo haré. Y bueno, pues simplemente quisiera agradecer nuevamente a los organizadores de esta actividad por la oportunidad de dialogar con personas de distintos lugares, como Isabel que saluda desde Bolivia. Eh, y bueno, ya espero tener la oportunidad de participar nuevamente en alguno de estos ciclos que organizan y que con mucho entusiasmo impulsan desde hace tiempo y que hacen una gran labor y que digamos, son un gran aliento para el estudio del neoplatonismo en México, ¿no? Y en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana, por lo que se puede ver, ¿no? Este ciclo va a continuar. Me comentó Luis que el próximo lunes van a tener la presentación de una gran profesora mexicana, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, la doctora Teresa Rodríguez, que es una gran experta en el neoplatonismo del Renacimiento. ¿No? Ella va a hablar precisamente de la recepción de Plotino en el siglo en el siglo XV, perdón. Eh, en fin, yo voy a hacer una exposición muy interesante y he trabajado durante mucho tiempo sobre esta recepción y es una gran especialista, ¿no? Como la doctora María Jesús Soto, que también viene en algún momento que estaba conectada, ¿no? Hay gente que ha trabajado muy bien este periodo de la historia de la filosofía, que es muy importante después por muchas razones, pero una de ellas es para entender cómo se transmitieron estas doctrinas hacia los filósofos modernos, ¿no? Hay un libro muy bonito del 2000 de la doctora Laura Benítez y José Antonio Robles, ¿no? Sobre cómo se fue transmitiendo la noción de espacio infinito desde la antigüedad hasta el Renacimiento y luego a los filósofos modernos, donde se puede reconstruir muy claramente la continuidad de temáticas y argumentos que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que esto haya sido de interés y de utilidad para algunos y yo quedo a su disposición, así que pues muchas gracias y ojalá se puedan conectar el lunes a las 2 de México y 4 de Argentina para escuchar la presentación de la doctora Rodríguez, ¿no? Pues muchas gracias y ya nos dirá Luis
si debemos hacer algo más. Ahora mismo lo vemos. Supongo que sería todo, ¿no? Pues muchas gracias por, por su paciencia y por su atención y por las preguntas que me hicieron reflexionar mucho sobre el tema, ¿no? Pues muchas gracias y hasta luego.